bienvenidos. Les voy a hablar de mi trabajo que se llama Mecanismos de Transporte Superficial en Hielo. Mi nombre es Manuel. Y el trabajo tuvo como objetivo lograr un mejor entendimiento de los mecanismos que intervienen en la evolución de la superficie de hielos a nivel microscópico. Esto tiene implicancias en procesos de transporte de sustancias, como por ejemplo contaminantes, que son muy estudiados en ciencias atmosféricas como parte de hielos de granizo y hielos polares. Con este objetivo en mente, vamos a estudiar dos fenómenos que son comunes de encontrar en superficies de hielo, por ejemplo surco de borde de grano y cavaduras lineales. Veamos cada uno de ellos. Si uno tiene un sólido cristalino, un volumen de un hielo, y realiza un corte transversal o algún corte pulido, va a observar que el sólido en cuestión no está compuesto por un solo cristal, sino por varios que los denominamos granos. Cada uno con orientaciones distintas, que en hielo se pueden apreciar fácilmente mediante placas polarizadoras, donde la luz se difracta de distintas formas por cada cristal. En cada uno de esos colores que vemos un cristal distinto, con orientación distinta, y en la figura que está en la esquina aquella vemos tres cristales con orientaciones distintas que están indicadas por las distintas formas esas que se ven ahí, que se llaman pits, que indican las distintas orientaciones. Y si uno se fija en la zona que está intermedia entre un cristal y otro, a eso le llamamos borde de grano, y adopta una forma muy particular que lo que hace es evolucionar de manera tal que la energía superficial sea minimizada, es decir, que las tensiones que se ofrecen entre los distintos cristales y la fase gaseosa queden equilibradas. Y esa forma que adopta la superficie la vamos a describir con una función y de la coordenada x y del tiempo. Como vemos acá tenemos un cristal, otro cristal, y el borde de grano es la forma que adopta. En el caso de cavaduras, no son otra cosa que indentaciones trazadas sobre la superficie, las cuales pueden tener distintos orígenes y formas, pero nos vamos a concentrar en cavaduras lineales, que no son otra cosa que rayas trazadas, y por ejemplo se pueden generar si uno tiene una cuchilla o filamentos calientes, y esta superficie va a evolucionar también, al igual que el borde de grano, de manera que se minimice la energía superficial. La forma que lo vamos a escribir es mediante una función g de la coordenada x y del tiempo. Entonces, veamos qué procesos intervienen en la evolución de cavaduras y surco del borde de grano. Por un lado vamos a tener procesos evaporativos, que dependiendo de las condiciones van a ser evaporación libre o en equilibrio. Esto es simplemente la movilidad de moléculas a través de la fase gaseosa. Por otro lado vamos a tener procesos difusivos, que tienen que ver con difusión molecular debido a vacancias, es decir, defectos cristalinos que se observan tanto en la superficie como en el volumen del sólido. Y por otro lado podemos pensar en un modelo de capas cuasilíquidas en que a nivel superficial el desorden molecular es tal que no se puede considerar el sólido como totalmente sólido, o la superficie como totalmente sólida o líquida. Y a eso le vamos a asociar una especie de flujo con cierta viscosidad. Entonces veamos bien qué significa evaporación libre. En este caso vamos a tener una condición de no equilibrio, en el cual la presión de la fase gaseosa es menor que la presión de equilibrio que tendría en la superficie. Entonces lo que ocurre es que las moléculas saltan de la superficie hacia la fase gaseosa y se escapan de ella, con el efecto de que la superficie va disminuyendo su nivel. Esa forma la podemos describir mediante las derivadas temporales de la función y, que vendría a ser una constante que vamos a llamar E, que tiene que ver con la presión de equilibrio de una superficie totalmente plana. Una superficie totalmente plana, esa es la función de la derivada temporal, ¿no? La presión de equilibrio de esa P0 es la presión de equilibrio de una superficie totalmente plana, y es un proceso promovido térmicamente, así que interviene la temperatura, y esa M es la masa molecular del agua. Entonces, resolviendo eso, nos queda simplemente una solución de la forma que adopta la superficie, es una función lineal en el tiempo, es decir, que se va acabando para distintos tiempos, como se ilustra en esta animación, en la que se observa cómo va disminuyendo la superficie por evaporación libre.
En el caso de que tengamos una condición de equilibrio, es decir, que la presión de la fase gaseosa es la presión de equilibrio para la superficie, vamos a tener que considerar dos casos. Uno, en el que el camino libre del medio de las moléculas en la fase gaseosa es largo, es decir, que la molécula por ahí se escapa y pasa mucho tiempo hasta que interactúa con otra molécula que anda dando vueltas por ahí. Entonces la molécula se va lejos de la zona que estamos considerando, que es esta distancia del sur. Este proceso también es promovido térmicamente y además por la presencia de curvatura, es decir, que no va a ser lo mismo que la molécula escape de esta zona que tiene mucha curvatura, por ejemplo, a una zona que estaría por acá, que es prácticamente plana. Y ese proceso es descrito mediante una derivada segunda de la coordenada x en la derivada temporal y mediante un factor A, que es el factor de evaporación-condensación, que lo llamamos, y de nuevo interviene en la presión de equilibrio de una superficie totalmente plana. Esto es el volumen molecular de la molécula de agua, estamos hablando, la masa molecular, también la temperatura y la constante de Boltzmann, y acá interactúa la tensión superficial. Además hay que imponer condiciones de contorno iniciales para la evolución del surco. En el primer caso tenemos la condición inicial, que representa que la superficie inicialmente es totalmente plana y después va a evolucionar de alguna forma con una pendiente constante, esa m chiquita que llamamos ahí, la pendiente que tendría en x igual a 0, y además una condición que tiene que ver con el flujo neto de materia, que no tiene que entrar ni salir materia de la zona considerada. Y las soluciones de esa ecuación vienen dadas por una función error complementaria que tiene que ver con una serie, se puede escribir de una forma de una serie de potencias, y de esta ecuación podemos extraer cierta información del surco, como por ejemplo la profundidad, que tiene que ver con una ley de potencias que va como t a la 1 medio, y tiene esta forma. Si ahora consideramos el caso de, bueno, perdón, acá tenemos cómo evoluciona la superficie debido a la evaporación-condensación. Si ahora consideramos que el camino libre del medio de las moléculas en la fase gaseosa es corto, es decir, que las moléculas por ahí desaparecen de este lugar para ir a parar cerca, uno tiene lo que se llama un proceso de difusión gaseosa. Este proceso está descrito mediante las ecuaciones que lo rigen, se rige mediante la concentración de moléculas y imponiendo ciertas condiciones que acá tendríamos la condición de Gibbs-Thomson de equilibrio, en el cual interviene la curvatura, igual que antes, y es un proceso también promovido térmicamente. Y además imponemos una condición para que la concentración lejos del surco sea constante. Y aquí interviene un factor A' que llamamos, en el cual interviene esa concentración de moléculas lejos, y un coeficiente de difusión gaseosa, ¿no es cierto? Y las soluciones de estas ecuaciones vienen dadas por esta función, que está regida con una serie de potencias, que viene de esa forma, de la cual se puede extraer cierta información sobre la forma del surco, como por ejemplo el ancho, que vamos a medir la distancia entre los máximos de esta forma, y la profundidad, de nuevo como antes, y ambas son una ley de potencias que van como t a la 1/3, y tiene esa forma. Entonces acá encuentro cómo evoluciona eso por difusión gaseosa. Como se puede ver, se generan unos lombotes acá que se salen de la superficie a nivel 0 y son característicos de procesos difusivos. Para difusión superficial, las moléculas se van a mover adyacentemente a la superficie, y esto es favorecido por presencia de efectos cristalinos y también por la curvatura, como vimos antes, también promovido térmicamente, y se describe mediante una derivada cuarta de la coordenada x y con un factor b en el cual intervienen las mismas cosas que vimos antes. Además, esto es el volumen, el número de moléculas por unidad de área y un coeficiente de difusión superficial. La forma que adopta esta superficie debido a difusión superficial tiene que ver con una serie de potencias, la cual está descrita por estos factores y una fórmula recursiva
recursiva para esos factores, digamos. Y de esta forma se pueden extraer información como el ancho, como vimos antes, y la profundidad, que van como t a la 1/4. Y tiene esta forma más o menos. Como sería la evolución del surco debido a difusión superficial. Y luego tendremos difusión volumétrica, en el cual las moléculas se mueven dentro del volumen del sólido, también el proceso favorecido por la presencia de efectos cristalinos y por la curvatura. Y el tratamiento que se hace de esto es similar al que usamos en difusión gaseosa, nada más que vamos a tener una movilidad reducida debido a que es más difícil que las moléculas se muevan por ahí dentro del volumen del sólido que por la fase gaseosa. Y lo vamos a escribir con un coeficiente C que es similar a lo que vimos anteriormente, nada más que interviene un coeficiente de difusión volumétrica. Las soluciones son las mismas que vimos en la difusión gaseosa, salvo el CS, y el ancho y la profundidad van como t a la 1/3. Tiene esa forma. Y esa sería la evolución del surco debido a difusión volumétrica. Entonces, en esta tablita les expongo más o menos cuáles son los anchos y profundidad que vimos, y que todos se rigen por una ley de potencias cuyo exponente es característico de cada proceso. En evaporación libre, si se quiere, podemos pensar que la profundidad tenía un exponente 1, para evaporación condensación un exponente de 1/2, difusión gaseosa y volumétrica 1/3 y difusión superficial 1/4. Eso lo vamos a tener en cuenta después. Y vemos qué pasa para las cavaduras lineales. Dijimos que podemos considerar un modelo de capa cuasi líquida en el que le ponemos alguna velocidad a un flujo que hay ahí con cierta viscosidad. Entonces, imponiendo las ecuaciones de Navier-Stokes más condición de incompresibilidad más flujo laminar, uno obtiene este tipo de soluciones en el cual interviene un factor F que tiene que ver con la tensión superficial y un coeficiente de viscosidad. Esas soluciones también se puede extraer información como la profundidad y el ancho, y que van a ser, en este caso, van a ir con la profundidad como t a la menos 1 y el ancho como t. Y esa sería más o menos la forma en que evoluciona. Nótese que la profundidad va disminuyendo y el ancho va aumentando a medida que pasa el tiempo. Es decir, las cavaduras lo que hacen es tratar de volver a la superficie inicial que uno tendría. Estas soluciones son para cavaduras con pendientes muy pronunciadas. Si uno tiene evaporación y condensación, las soluciones son tipo gaussianas, y se le puede extraer cierta información como la profundidad y el ancho, que van como t a la menos 1/2 y t a la 1/2 correspondientemente. Y la forma que adopta es, la forma en que evoluciona es eso. La profundidad, digamos, disminuye y el ancho va aumentando. Para el caso de difusión gaseosa y volumétrica, las soluciones van a tener esta forma, que vienen dadas por una serie de potencias que se escribe de esta forma, y de ahí extraemos la profundidad, que va como t a la menos 1/3, y el ancho, que va como t a la 1/3, como se ve en el gráfico. Y esta sería como la forma en que evoluciona esa superficie, esa cavadura. Luego tendríamos difusión superficial, cuyas soluciones van de esta forma, con una serie de potencias. Se le puede extraer la información del ancho, del ancho y la profundidad, que van como t a la 1/4 y t a la menos 1/4 y t a la 1/4, como se ve en el gráfico. Y aquello sería la forma en que evoluciona la cavadura debido a este proceso. Y si uno se olvida de cuál es la forma inicial que teníamos de cavadura, que dijimos que podía ser de una pendiente muy pronunciada, uno puede extraer también cierta información olvidándose de eso, pero pensando con el ancho y una profundidad, y pensando en un parámetro a ajustar según qué forma inicial tuviera. Y eso que tenemos aquí es que el ancho también va como t a la 1/4. Entonces, pasemos a esta tablita donde se pone de nuevo las leyes que rigen los anchos y profundidades, que son leyes de potencia, cuyos exponentes de nuevo van a variar según qué proceso estemos viendo.
En el caso del fluido viscoso, va con exponente 1, evaporación condensación como un exponente 1/2, difusión gaseosa y difusión volumétrica como 1/3 y difusión superficial como 1/4. Entonces, veamos qué se hizo experimentalmente. Lo que hicimos fue estudiar muestras bicristalinas de hielo sin impurezas bajo una temperatura de menos 5 grados Celsius y en distintos ambientes, por ejemplo, ambientes no evaporativos en los cuales se pretendió que no influyera el proceso de evaporación, procesos evaporativos, y ambientes secos. Sí, se trató de que lo que más hubiera fuera la evaporación. Entonces, analizamos muestras bicristalinas de las cuales vimos el borde de grano en un ambiente no evaporativo, y esto lo hicimos con un microscopio óptico, sumergiendo a la muestra en aceite de silicona, y una muestra en ambiente seco evaporativo usando un microscopio confocal con un aumento de 50 por para los resultados preliminares y con un aumento de 20 para observar la evolución del surco del borde de grano. Y también en una de las muestras realizamos una cavadura transversal al borde de grano, una muestra bicristalina, y eso se hizo con el objetivo de ver si había alguna diferencia entre las orientaciones cristalinas del proceso, si tenían una diferencia eso, y lo hicimos en un ambiente no evaporativo. Para la muestra, para realizar esto necesitamos tener muestras bicristalinas, las cuales se generan mediante procesos bien conocidos, utilizando un dispositivo llamado bicristalera, en el cual cuenta con unos bornes, en el cual se adhiere a una muestra monocristalina, y estas muestras se dividen en dos mitades que se van a llamar semillas, con el objetivo de que cada una de esas semillas se vaya creciendo un cristal distinto, y eso se puede variar la orientación relativa entre esos dos cristales moviendo los bordes. Entonces eso se lo mete en el freezer con agua ultra pura y va creciendo. Aparte cuenta con unos bordes que calientan los bordes de la bicristalera de manera tal que no se inhiba la formación de núcleos de solidificación no deseados. Entonces las muestras van a tener los dos cristales que queremos, que serían, acá se pueden ver su localización e identificar los dos cristales mediante placas polarizadoras. Entonces ya tenemos la muestra bicristalina. Entonces veamos que analizamos el borde del grano en ambiente no evaporativo. Tomamos una muestra bicristalina y la sumergimos en una celda que contenía aceite de silicona para evitar procesos de evaporación, y introducimos esta celda en un dispositivo, como se muestra en este esquema, que cuenta con un cilindro metálico por el cual circula un flujo de refrigerante. Lo mantuvimos a menos 5 grados Celsius, y esto cuenta con tapas transparentes que permiten el paso de luz de una fuente hasta el microscopio óptico. El dispositivo está aislado térmicamente y tiene un sensor de temperatura para medir eso. Del microscopio fuimos tomando fotos a 17 minutos del surco, del borde de grano, durante se toman fotos y analizamos del surco, trazamos un perfil de grises de ese surco y medimos los anchos, como se ilustra acá. Pudimos ver el surco, medimos la distancia entre el mínimo y el máximo. Entonces lo que hicimos fue medir valores de anchos en función del tiempo. Para la muestra bicristalina en ambiente seco, la analizamos con microscopio confocal, y de nuevo partimos de una muestra bicristalina la cual se cubrió mediante un micrótomo, y se dispuso en una celda con cristales de sílica gel, los cuales lo que hacían es absorber humedad de manera tal de mantener el ambiente seco. Se introdujo en un sistema parecido al anterior, en el cual lo único que variaba era tener cristales de sílica gel, y el microscopio confocal lo que hace es realizar un barrido de la superficie de la muestra que permite realizar una reconstrucción tridimensional de la misma, que se ve acá, de la cual si uno toma un segmento AB de lo que reconocimos como borde de grano, podemos trazar cómo sería el perfil.
de esa forma, el cual para este caso que usamos un aumento de 50 por, demostró tener mucha rugosidad en una de las mitades, de manera tal que analizamos la mitad izquierda. Y para el caso de una acabadura lineal, recordemos que trazamos una acabadura transversalmente a un borde de grano que vemos acá. Esta sería la raya central que trazamos. De nuevo, teníamos una muestra pulida, una muestra bicristalina, la pulimos con un micrótomo, la sumergimos en una celda con aceite de silicona para evitar evaporación, y de la raya esta analizamos un perfil de grises tomando fotografías cada 17 minutos. Tomamos las fotografías, trazamos un perfil de grises de esa foto, lo corregimos con curva de iluminación, una curva media de iluminación, entonces acá lo restamos esto y obtenemos este gráfico del cual extraemos información sobre esta parte que sería la raya central. De ahí determinamos el ancho que tuviera esa raya en función del tiempo. Entonces se obtuvieron lo que se muestra en este gráfico. Estos datos demostraron reproducir una ley de potencias como esta que se ve acá, en el cual si uno grafica estos datos en escala logarítmica puede reconocer que el exponente SU de allí sería la pendiente de esta forma funcional. Entonces trazamos un ajuste lineal de eso, el cual arroja una pendiente de 0,25 más o menos 0,02, el cual es directamente un cuarto, que es el exponente que uno tendría si tuviera difusión superficial. Entonces reconocemos que el proceso que intervino en este experimento era el de difusión superficial, el cual se regía por esa ley, de manera que utilizando un par de datos iniciales A0 y T0 uno puede obtener el coeficiente P que se muestra acá. Eso es lo que obtenemos, y recordando la definición del B uno puede extraer el coeficiente de difusión superficial que resultó ser este, utilizando estos parámetros que se ven acá, que son parámetros de referencia. Para el caso de la muestra que analizamos el borde de grano en ambiente seco, primero lo vimos con un microscopio confocal con aumento de 50 por, y se observó que a las 3 horas de iniciar el experimento la profundidad del surco ese estaba entre 3 y 4 micrómetros y tenía un ancho de 16 a 30 micrómetros. Entonces acá evaluamos las profundidades teóricas que uno tendría para cada proceso individualmente y lo comparamos con lo que obtuvimos experimentalmente. Digamos, el proceso que más se ajustaba por ahí a estos valores era el de difusión gaseosa. Y luego, con un aumento de 20 por en microscopio confocal, observamos la evolución del perfil del surco hasta 2 horas más o menos, y se va viendo que se va disminuyendo, se va acabando esto. Y si medimos la profundidad de eso y lo comparamos con las profundidades teóricas según cada proceso, no solo para las 3 horas que vimos antes, sino para varios puntos en el tiempo, vemos que el que más por ahí se ajusta a este proceso sería el de difusión gaseosa. Acá tenemos el de difusión superficial, que no se parece demasiado, y el de difusión, el de evaporación, condensación, se nos va a la escala de este gráfico. Pero tampoco podemos considerar que estén interviniendo un solo proceso en este caso, así que lo que uno considera es que en realidad pueden estar ocurriendo varios procesos simultáneamente. Entonces lo que hicimos fue tratar de resolver las ecuaciones que rigen los procesos de forma numérica para los procesos involucrados simultáneamente. Para eso tendríamos que resolver este tipo de ecuaciones, en el cual intervienen, por ejemplo, el factor B de difusión superficial, E de evaporación libre, y también podemos involucrar otros, pero estas soluciones, como no son analíticas, tuvimos que optar por un método de diferencias finitas, en el cual consiste en discretizar el intervalo en X, digamos, en la coordenada X, utilizando un intervalo que va desde x0 hasta xn, lo dividimos por algún parámetro n, entonces queda discretizado ese intervalo, y
vamos a evaluar las funciones y del perfil, vamos a llamar y sub i chica, a la función evaluada en cada uno de estos x discretizados. Entonces, si uno hace eso, impone las condiciones de contorno estas y aproxima las derivadas parciales por 1, 2 o 3 puntos, según cómo convenga, según las derivadas que tengamos, uno obtiene una ecuación vectorial donde vamos a llamar i vector a un vector en el cual cada componente es la función evaluada en alguno de estos puntos. Entonces eso tiene que ver con la derivada de i punto, tiene que ver con un vector que llamamos e, en el cual interviene, por ejemplo, la difusión, la evaporación libre y difusión superficial, y una matriz B grande dada por esos coeficientes que se obtienen de todo el desarrollo anterior. Entonces, si uno también aproxima la derivada temporal en 2 puntos y uno reordena esta ecuación, obtiene cómo sería la función del vector para un tiempo t más delta t en función de un tiempo anterior. Y si uno mete estos parámetros, los mete en esa ecuación, algoritmo, obtenemos estas curvas donde se observa que reproducen las soluciones analíticas para el caso de difusión superficial. Y si uno involucra también con estos valores la evaporación libre, se da cuenta que si metemos los dos procesos juntos, prácticamente la evaporación libre se come al proceso de difusión superficial. Entonces, agregamos el proceso de evaporación-condensación, el cual, si recordamos, tenía esta ecuación de derivadas, y haciendo el mismo desarrollo de antes, discretizando el intervalo, aplicando aproximaciones para las derivadas parciales, se obtienen estas matrices y estos coeficientes en los cuales la ecuación vectorial se transforma en esta ecuación que dice que el perfil a un tiempo t más delta t va a estar dado por el perfil a un tiempo anterior y con los valores de esas matrices. Si ahora metemos los parámetros estos, vemos que las curvas de nuevo reproducen las soluciones analíticas, solamente estos parámetros, y ahora si involucramos los 3 procesos, las ecuaciones que deberían intervenir serían esta, el cual, si uno mete todo lo que vimos anteriormente, nos termina quedando esta forma, esta expresión para los perfiles. En este caso vemos cómo quedaría el proceso de difusión superficial y evaporación condensación juntos, es decir, en esta parte ignoramos el proceso de evaporación libre para unos tiempos pequeños, y esto es una animación que muestra tiempos más largos, donde se genera un pequeño lombote acá característico del proceso de difusión superficial, pero es muy pequeño. Entonces, habiendo hecho eso, veamos los resultados de los experimentos para observar la acabadura lineal en un ambiente no evaporativo. Los resultados, si recuerdan, medimos dos sets de datos, uno para la zona que dijimos, la llamaríamos abajo del borde de grano y arriba del borde de grano. ¿Se acuerdan que tenemos el borde de grano? Hacemos la raya, acá lo llamamos arriba del borde y acá abajo. Eso lo habíamos hecho para verificar si había alguna diferencia entre las orientaciones cristalinas. Y ambos procesos dieron una forma, los datos dieron una forma de potencias de este estilo, con un exponente U, del cual, si aplicamos estos resultados en escala logarítmica, reconocemos que la pendiente de eso sería el exponente de la ley potencial. Y realizando ajustes con ambos casos, observamos que esa pendiente era prácticamente 0,25, indistinguibles entre las dos, y ese exponente es un cuarto, 0,25, de manera tal que reconocemos que el proceso era el de difusión superficial. Entonces, recurriendo a la teoría para acabaduras, en la cual estaba involucrado el proceso de difusión superficial, utilizando un par de datos iniciales, obtenemos el factor B de difusión superficial, que nos terminó dando
2,24 por 10 a la menos 27 metros a la cuarta sobre segundo. Y de allí, recurriendo de nuevo a la definición del B, en el cual está involucrado el coeficiente de autodifusión, obtuvimos ese coeficiente que nos da. Y esos son los resultados que obtuvimos de los experimentos. Entonces, ¿qué podemos concluir de ellos? Por un lado, pudimos realizar experimentos en el cual se observara la evolución de las cavaduras y de los bordes del grano y lograr un mejor entendimiento de qué procesos estaban actuando en cada uno de ellos. Para la muestra de ambiente no evaporativo, logramos determinar el mecanismo que intervino en la evolución del borde del grano fue el de difusión superficial, y se obtuvo un coeficiente de difusión superficial de S en hielo, el cual resultó estar de acuerdo con resultados de otros autores, que sería ese que está allí. Y bueno, logramos observar la evolución de los perfiles que antes no se había podido realizar por esos autores que mencionaba. Y bueno, estas muestras pueden ser estudiadas en otras condiciones ambientales, temperaturas, presencia de impurezas, etc. Para el caso de la muestra en ambiente seco, logramos desarrollar un método experimental para observar la evolución del surco mediante microscopía confocal, lo cual es nuevo, y encontramos que los mecanismos intervinientes actuaban en mayor o menor medida simultáneamente. Se obtuvieron del proceso numérico que vimos, se obtuvieron soluciones numéricas satisfactorias y para la evolución del surco en presencia de evaporación libre, evaporación, condensación y difusión superficial. Y de nuevo, las muestras pueden ser estudiadas en otras condiciones, pero además sería necesario estudiar un poco más las soluciones numéricas, ya que no podemos incluir el proceso de difusión superficial, el cual tiene un tratamiento diferencial un poco más complicado, que no alcanzamos a realizar, pero se está estudiando en este momento. Y ampliar el algoritmo para tiempos más largos, que solamente llegamos a algunos cuantos segundos en este caso. Del análisis de los resultados en borde de grano, se publicaron dos trabajos. Uno es el de determinación de coeficiente de autodifusión superficial en hielo, y otro estudio de la evolución superficial en borde de grano en hielo puro por procesos evapodifusivos. Y para las cavaduras, de nuevo, pudimos observar la evolución de dichas cavaduras. Vimos que el mecanismo actuante en la evolución de ellas fue el de difusión superficial. No logramos observar diferencias apreciables sobre la orientación cristalina y obtuvimos un coeficiente de difusión superficial de S en hielo, el cual resultó estar de acuerdo al encontrado anteriormente para el caso del borde de grano y también por el encontrado por otros autores. Y logramos observar la evolución de esto. Entonces, todos estos métodos nos permitirían investigar los mecanismos de transporte superficiales involucrados en hielo. El trabajo puede ser generador de futuros estudios sobre el efecto de temperaturas, contaminantes, etc., sobre la evolución de dichas superficies. Y en base a lo obtenido por cavaduras lineales, se está publicando un trabajo que se llama Ensanchamiento de un surco superficial en hielo puro. Primero te quería felicitar por el trabajo. La verdad me resultó interesante. Conocía poco sobre el hielo, pero sí otros los mecanismos de difusión y demás cosas así, pero sobre el hielo no. Y me resultó ameno y fácil de leer. Me quedó una duda ahí, se arrancó en la parte teórica que al principio, que me había llamado la atención en el trabajo, pero bueno, yo dije que quise no intervenir, pero acá lo mostraste como que sí. En la evolución de las cavaduras mostraste que había difusión volumétrica también, pero en la parte escrita no. Entonces, ¿En la parte escrita? sí, en el trabajo no estaba, me llamó la atención, o se me pasó a mí. Sí, También puede ser que estaba. Sí, no, no habíamos pasado.
hay difusión volumétrica en el caso de la Sí. cacao. Listo, salva la duda, después lo chequeo de nuevo. Sí, o sea, el tratamiento era similar al de difusión gaseosa por ahí. Creo que me faltó en la última, yo las había notado que estaban y no encontré esa, por eso. O si me quedo de por qué no está, y sí estaba, lo tenés presentado ahí. Y lo otro es, bueno, yo veía, digamos, todos estos procesos de difusión, digamos, que están orientados al transporte de las superficies, y pensaba, digamos, como estaba en la introducción del trabajo, orientado a cómo transportabas algunas impurezas o alguna otra contaminación, pero todos los cálculos están hechos solamente en moléculas de hielo, digamos, Claro. de agua. Agua pura. Agua pura. Todos los experimentos lo hicimos con agua pura. Con agua pura, está bien. Pero digamos, la potencialidad de esto, digamos, ¿cómo ves vos, digamos, la potencialidad para estudiar, digamos, el transporte justamente de los contaminantes? Y lo que vi de algunos trabajos se observaba que, por ejemplo, había lugares donde se concentraban más los contaminantes estos y era cercano a por ejemplo, a los bordes de grano, había mayor concentración de contaminantes. Entonces queríamos ver por ahí cuáles son los procesos que están involucrados en este transporte de cómo se mueven, digamos, esas impurezas. Sería, digamos, fácil, digamos, continuar con esto por esa línea, por ejemplo. Sí, se podría hacer por ahí. Felicitaciones. Bueno. Sí, lo que ocurre cuando agregas impurezas y te concentran en el borde de grano es que te favorece la difusión superficial, entonces por ese lado vendría el estudio. Está bien. Si no, mientras la capa líquida se pone más líquida la superficie, entonces es más fácil que difunda superficialmente. Claro. Lo veía por ahí, pero Había arrancado por ahí como después no llegó a. Quedó solamente en agua, digo, esto debería continuar profundizando en esa línea. Nada más. ¿No más preguntas? No sé, alguna pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy admirado, realmente muy bonito el trabajo, te felicito. Y bueno, veía que estás integrando distintos fenómenos, ¿no es cierto? Y ¿cómo pensás continuar para integrar todos los aspectos? ¿Estás considerando difusión libre? Sí, o sea, estamos tratando de hacer más experimentos, tratando de separar cada uno de los procesos que vimos. Y en términos analíticos, integrar todo, porque en algunos casos tenés varias situaciones físicas distintas. Por ejemplo, has considerado difusión gaseosa, difusión volumétrica con el mismo modelo, ¿no es cierto? Precisamente. Y bueno, la situación real debe ser bastante más compleja, y entonces veo que por un lado aparecen paralelamente ecuaciones Navier-Stokes, y no sé cómo en un futuro integrar un proyecto más realista, no en términos físicos, sino en términos de decir, bueno, mezclo todas las cosas y... Estén involucrados poner todos los procesos juntos. Sí. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer con las soluciones numéricas. Claro. Y con eso habría que tratar de seguir trabajando con esas ecuaciones, digamos. Realmente maravilloso lo que has hecho. Excelente. Sí. Los resultados de la resolución de las ecuaciones con diferencia finita, Sí. ¿lo aplicaste, ajustaste los resultados experimentales? No. No. ¿Cuál fue el problema? Digamos, el problema era que el algoritmo llegaba a tiempos muy cortos de soluciones. Ajá. O sea, lo que observamos en los gráficos eran para tiempos muy cortos en comparación con los experimentos que hicimos. Así que con eso no logramos ajustar, digamos. Pero estamos tratando de que eso funcione para resolverlo para más Es tiempo. muy corto, quiere decir que significa que lleva mucho tiempo de máquina. Sí. O sea, para aproximar bien, para que queden bien aproximadas las funciones y queden algo coherente, había que poner unos parámetros muy chicos y eso tomaba mucho tiempo de máquina.
Y veo que las constantes las vas determinando en forma experimental, siempre, ¿no es cierto? Y claro, debe haber sido muy difícil encontrar una solución numérica sin conocer las constantes, ¿no es cierto? Ibas probando, ¿no? Y te ayudabas analíticamente con alguna parte, sí, o sea, con de las referencias poblaciones anteriores por ahí, disponibles. con valores de referencias anteriores, como digo, metiendo esos parámetros para que nos den las soluciones numéricas. Pero bueno, los podemos meter ahora en lo que tenemos experimentalmente y ver si se ajustan al... Sí. Pero, bueno, Pero de cualquier manera, maravilloso que